Capítulo 31, 31 pastillas refinadas. Sin embargo, lo que otros pueden considerar una locura, para Shunlong parecía completamente lógico después de haber entendido cada aspecto de estos ingredientes medicinales que estaba manejando. Shunlong agregó primero la hierba despojada azul y notó que al instante comenzó a deslumbrarse. Sin embargo, antes de que toda la esencia dejara la hierba, Shunlong arrojó una hoja de la flor de 5 hojas. El resultado sorprendente fue que después de tirar la hoja, la hierba despojada azul tuvo una reacción cuando la hierba medio marchita se enrolló alrededor de la hoja mientras se refinaba. Shunlong sonrió con orgullo mientras decía: «Ja. Sabía que esta era la forma correcta de refinar la hierba despojada azul». Al agregar una hoja de la flor de 5 hojas, la esencia medicinal de la hierba despojada azul que se habría perdido en el aire ahora está enfocada alrededor de la hoja. El refinamiento es más rápido y la eficacia de la píldora aquí para romper barreras será mayor al final. Pero tengo que tirar el resto de la flor adentro pronto o su calidad caerá rápidamente después de que haya perdido una de sus hojas. Cuando terminó de hablar, ya habían pasado 5 respiraciones de tiempo y Shunlong arrojó el resto de la flor de 5 hojas dentro del caldero. Cuando se purificó un ingrediente medicinal, se escuchó un chisporroteo cuando su cuerpo se marchitaba y dejaba atrás su esencia medicinal en forma líquida. La flor de 5 hojas se estaba refinando rápidamente y Shunlong usó su energía espiritual para bajar la temperatura de la llama. La raíz de crecimiento espeluznante tiene que ser refinada más lentamente que los 2 ingredientes anteriores o su esencia se evaporaría con solo una cantidad muy pequeña que queda en el caldero al final. Sin embargo, a pesar de que Shunlong ya había bajado la temperatura de la llama, cuando arrojó la raíz de crecimiento espeluznante, más de la mitad de la esencia de la raíz se perdió instantáneamente y su primer intento de refinar la píldora aquí para romper barreras fue un fracaso. Shunlong se sentó con las piernas cruzadas mientras meditaba un poco. Aunque la receta era perfecta, debería haber ajustado aún más la temperatura de la llama. Si lo hubiera bajado justo antes de que la flor de 5 hojas hubiera terminado su proceso de refinamiento, entonces no habría fallado así. Aunque Shunlong tenía un conocimiento absoluto sobre los materiales que estaba usando actualmente, la alquimia fue al final un proceso de prueba y error. Incluso si su conocimiento teórico era perfecto, aún tenía que adaptarse a cualquier cambio repentino durante el refinamiento real de las píldoras. Aunque Shunlong había fallado, no estaba desmotivado en lo más mínimo. En cambio, estaba ansioso por averiguar si su suposición era correcta esta vez. Descansó durante 1 hora para recuperar la energía espiritual que había gastado, antes de comenzar el proceso de refinamiento nuevamente desde el principio. Esta vez, Shunlong siguió los mismos pasos que dio durante la primera vez, pero bajó la temperatura de las llamas antes de que la flor de 5 hojas se convirtiera completamente en esencia. Tomó 20 respiraciones de tiempo para que la raíz de crecimiento espeluznante fuera refinada después de haberla arrojado. Ahora había 3 colores diferentes moviéndose dentro del caldero. Azul de la hierba despojada azul, verde claro de la flor de 5 hojas y marrón oscuro de la raíz de crecimiento espeluznante, cada uno de ellos guiado por la fuerza espiritual de Shunlong para rotar dentro del caldero en un movimiento circular. Todo lo que necesito hacer ahora es extraer el jugo de Onei Fruit antes de agregarlo dentro del caldero. Supongo que es por eso que otros alquimistas necesitan ayudantes. Realmente es una situación difícil ya que no puede quitar el jugo antes de comenzar el proceso de refinamiento o la fruta se marchitará y morirá antes de que hayan transcurrido algunas respiraciones de tiempo. Shunlong estaba pasando un mal momento en este momento. Si detuvo el refinamiento para extraer el jugo de la Onei Fruit, el resto de la esencia dentro del caldero se volvería inútil sin el apoyo de sus llamas Qi y el apoyo de su poder espiritual, eventualmente disipándose en el aire. Sin embargo, si no hizo esto, todo el proceso de refinamiento se desperdiciará eventualmente sin el apoyo necesario de Onei Fruit para completar la píldora. Puedo quizás. Shunlong tenía una idea loca en su mente. Y, sin embargo, aunque sonaba loco, una vez que estaba atrapado en su mente, no podía deshacerse de este sentimiento. Parecía que algo dentro de él lo estaba presionando para probar esta idea. Shunlong respiró hondo, con los ojos brillantes. Él hizo circular el ki dentro de él mientras activaba el vergaso de monarca. Luego gritó dentro de su mente: «Dominio de monarca». La figura indistinta de un reloj de arena se expandió de su cuerpo y cubrió toda la habitación a medida que pasaba el tiempo.
Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 32, 32 píldoras rompe barreras Ki. La figura indistinta de un reloj de arena se expandió desde el interior de su cuerpo y cubrió toda la habitación a medida que pasaba el tiempo. Loco. Shunlong no pudo evitar exclamar después de que el tiempo se había detenido en toda la habitación. Realmente funcionó. Puedo manipular el tiempo obligando a que todo se quede quieto, antes de terminar el proceso de refinación yo mismo. Aunque Shunlong estaba pensando internamente en qué tan tramposo es realmente su técnica de vergaso de monarca, no perdió el tiempo soñando despierto mientras se movía rápidamente para extraer el jugo del Onei Fruit. En este momento, solo podía mantener activo el dominio de monarca durante 6 respiraciones de tiempo. Después de eso, su ki sería absorbido por el enorme consumo de la técnica. Se había agregado un color amarillo en la mezcla de azul, verde claro y marrón oscuro. Guiado por el poder espiritual de Shunlong, el líquido amarillo se movió dentro del caldero, antes de seguir los otros 3 colores que ya giraban uno alrededor del otro en un movimiento circular. Shunlong detuvo la activación del dominio del monarca cuando la figura invisible de un reloj de arena regresó a su cuerpo. Y, sin embargo, a pesar de que habían pasado menos de 3 respiraciones entre la activación y la desactivación de la técnica, Shunlong todavía sentía que su ki estaba severamente drenado. Solo activar el dominio de monarca requiere gran parte de mi ki. Necesito ingresar al 7º rango de condensación ki pronto. Definitivamente tendré más ki entonces y sostener el dominio de monarca será más fácil. Las 4 corrientes de líquido dentro del caldero fueron guiadas por el poder espiritual de Shunlong mientras intentaban fusionarse entre sí. Shunlong sabía que había alcanzado la fase más crucial en su proceso de refinamiento. La tapa del caldero ahora estaba cerrada, ya que zumbaba sin cesar, mientras que la mente de Shunlong estaba completamente enfocada en fusionar los 4 líquidos en uno. Una explosión de fragancia vino del interior del caldero cuando el aroma de las hierbas medicinales llenó repentinamente la habitación. Shunlong se levantó y abrió la tapa del caldero mientras miraba dentro. Se podían ver 2 pequeñas píldoras de color cian en el interior, ya que emitían un aroma de olor dulce. Shunlong rápidamente los recogió a ambos y los puso dentro de la botella que había enviado Grasa junto con los 3 conjuntos de ingredientes medicinales. Los alquimistas almacenaron sus píldoras y hierbas en botellas herméticas, o de lo contrario las píldoras perderían su efectividad al entrar en contacto con el aire durante un período prolongado de tiempo. Después de descansar durante 1 hora para recuperar su ki y energía espiritual, Shunlong decidió refinar el último lote de ingredientes que le quedaba. Ahora que ya había tenido éxito una vez, la mezcla de las píldoras fue aún más fácil la segunda vez. El proceso de refinamiento fue incluso más rápido que antes y había una píldora más dentro del caldero cuando abrió la tapa esta vez. Shunlong ahora miró las 5 píldoras Ki para romper la barrera dentro de su botella y se alegró al pensar en el precio que podían alcanzar. Las píldoras estánicas para romper la barrera Ki tienen un 50% de posibilidades de permitir que alguien en el pico del rango 6 ingrese al rango temprano 7 en condensación Ki. Sin embargo, mis píldoras tienen una probabilidad del 70% de permitir que las personas que las consumen lleguen directamente a la etapa media del rango 7. Shunlong pensó en voz alta mientras miraba las 5 píldoras de color cian en su mano. En cuanto a alcanzar las primeras etapas del rango 7, Shunlong tenía absoluta confianza en que cualquiera que consumiera sus píldoras experimentaría un gran avance en menos de 15 días. Esto era absolutamente desconocido en toda la secta de nubes flotantes. Había que saber que el rango 7 era una línea divisoria y que un cultivador con talento mediocre necesitaría cultivar durante más de 1 año para alcanzar las primeras etapas del rango 7 desde el pico del rango 6 si no usaron ninguna píldora. Pero las píldoras de Shunlong podrían ayudar a alguien, independientemente de su talento, a alcanzar directamente el 7º rango en condensación de ki en menos de medio mes. Shunlong mismo entendió que sus píldoras obtendrían fácilmente un precio de 100 puntos cada una. El problema era cómo vender estas píldoras. No podía decirle a la gente que acababa de refinarlos él mismo. La eficacia de sus píldoras Ki para romper barreras y las que estaban en el mercado estaban en un nivel completamente diferente. Shunlong entonces pensó: primero intentaré ingresar al 7º rango en condensación Ki. Luego consideraré la cuestión de vender las píldoras Ki para romper barreras.
El pabellón del tesoro debería ser mi mejor opción, pero lo pensaré nuevamente después de completar mi avance. Shunlong resolvió sus pensamientos antes de entrar en reclusión para alcanzar el séptimo rango de condensación Ki. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 33 Avance al rango 7. Shunlong ya había recibido suficiente comida y agua del posadero esta vez, antes de entrar en reclusión para alcanzar el séptimo rango en condensación Ki. El cuello de botella que otros cultivadores encontrarían en la cima del rango 6 no fue un cuello de botella para Shunlong, de ahí que no necesitara la píldora Ki para romper barreras para sí mismo. Se sentó con las piernas cruzadas cuando entró en el espacio de la piedra de forma triangular. Había 55 bolas de ki sobre su cabeza, 7 de las cuales brillaban más que las otras. Shunlong respiró hondo mientras decía: es hora de empezar. Luego comenzó a purificar el resto de las bolas ki, su objetivo era hacerlas todas al mismo nivel que las otras 7 por encima de él. Pasaron los días mientras Shunlong estaba recluido, y pronto, ya era el día 21 desde que había llegado a la ciudad de las nubes flotantes. Shunlong ya había alcanzado la etapa inicial del rango 7, pero aún no había salido de su reclusión. Después de una semana más, Shunlong finalmente dejó de cultivar y se levantó de su posición con las piernas cruzadas. Su cuerpo, que originalmente debería sentirse dolorido después de sentarse con las piernas cruzadas durante casi un mes, estaba lleno de energía ya que Shunlong ya había alcanzado el pico del rango 7 en circulación Ki. Dentro del Vergaso de Monarca, ahora había 63 bolas de luz Ki, todas al mismo nivel de poder. Cuando Shunlong se puso de pie y se estiró, comenzó a reflexionar sobre cómo vender sus 5 píldoras para romper barreras Ki. De repente se abofeteó el muslo cuando exclamó: ¡maldición! ¿Por qué no pensé en esto antes? Abrió el cofre que había llevado desde la ciudad del bosque azul y buscó entre la ropa que había traído consigo y encontró una túnica negra que lo cubría perfectamente. Shunlong intentó usar la túnica negra, y después de asegurarse de que su cara y su cuerpo estuvieran completamente cubiertos, lo quitó mientras lo metía dentro de una pequeña bolsa que colgó en su hombro izquierdo. Shunlong luego rellenó la botella con las píldoras Ki para romper la barrera dentro de su túnica y salió de su patio. El posadero miró a Shunlong, que estaba saliendo de su patio y se le acercó mientras decía: ¿invitado? Has usado casi todo el mes que pagaste. Quedan 3 días más. Recuerde que el patio en el que se hospeda cuesta 4 puntos de secta cada mes, así que asegúrese de renovar el pago si desea extender su estadía por otro mes. El posadero de mediana edad dijo algo amable, pero sus ojos traicionaron el desprecio que sentía. Había visto muchos nuevos discípulos como Shunlong, que acababan de llegar del mundo mortal, y en lugar de buscar formas de reunir puntos de secta, solo observaron los beneficios a corto plazo de cultivar en el aura más rica del mundo de cultivo. Solo cuando los puntos de la secta de estas personas cayeran a cero entenderían sus errores, pero ya sería demasiado tarde. Shunlong escuchó al posadero, pero realmente no le prestó atención. Su mente estaba completamente ocupada con el tema de las píldoras Ki para romper barreras. Aunque el plan de Shunlong era bueno en teoría, no sabía si realmente funcionaría. Después de pedir indicaciones, caminó durante media hora antes de llegar al pabellón del tesoro. La estructura del pabellón era enorme, tan grande como el pabellón de fragancias misteriosas. El pabellón del tesoro podría considerarse ligeramente inferior al pabellón de fragancias mistificantes en términos de lujo, pero definitivamente estaba por encima en términos de grandeza. Su apariencia externa no era inferior a la pabellón de fragancias misteriosas en realidad. La mayor diferencia entre el pabellón de fragancias misteriosas y el pabellón del tesoro fue que, si bien solo los discípulos sucios y ricos como Luen y el Fugraso tendían a visitar al primero, a todos, si fueran ricos o pobres, siempre tendrían que visitar el segundo. Esto se debió a que el pabellón de fragancias misteriosas era un centro de entretenimiento, mientras que el pabellón del tesoro era un lugar para que los discípulos compraran lo que necesitaban. Shunlong no entró directamente en el pabellón del tesoro. En cambio, se desvió y encontró un callejón apartado a unas pocas docenas de metros de él. Después de asegurarse de que nadie lo estuviera mirando, Shunlong puso la túnica negra sobre su cuerpo mientras se dirigía hacia el pabellón del tesoro. Las calles estaban bulliciosas y, como resultado, no mucha gente prestó atención a su túnica negra.
Después de todo, no era tan raro que la gente se disfrazara dentro de la ciudad de nubes flotantes. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 34 Pabellón del Tesoro. Shenlong caminó directamente hacia la entrada del Pabellón del Tesoro. Sin embargo, tan pronto como entró en el pabellón, notó un cambio drástico en la atmósfera que lo rodeaba. El aire dentro del pabellón parecía ser más rico en ki, en comparación con el aire en las calles. Además, los fuertes sonidos de los peatones en las calles se aislaron instantáneamente tan pronto como entró en el pabellón del tesoro. Era obvio que el pabellón estaba protegido por muchas formaciones, algunas de las cuales incluso purificaron el ki en el aire hasta cierto punto, mientras que otras aislaron el ruido exterior. Shenlong notó contadores en todas partes, donde los discípulos que trabajaban para el pabellón estaban estacionados para vender los productos en exhibición. Como no tenía prisa, Shenlong recorrió el primer piso del pabellón del tesoro. Mientras caminaba por el suelo, Shenlong notó que el pabellón del tesoro tenía todo lo que una persona necesitaría. Se vendieron armas de todo tipo y armaduras en esta sala. Espadas, sables, lanzas, WH.I.P.S, martillos, cuchillos, arcos y flechas, y muchos más estaban a la venta, todos ellos forjados por maestros de formación de grado de bronce de rango 3. Las píldoras de alquimistas de grado de bronce de rango 3 también se pueden comprar en este piso. Incluso los tesoros raros que solo se podían activar una vez pero que podían matar a alguien por encima de su nivel estaban a la venta aquí, pero sus precios eran terroríficos. Los precios de tales tesoros comenzaron en 3.000 puntos y subieron a 10.000. Shenlong estaba eufórico de haber encontrado una de las hierbas medicinales que necesitaba para refinar la píldora de destrucción interna de rango 2, que necesitaba para llegar a la primera etapa del cuerpo eterno de monarca. Lamentablemente, solo tenía 1 punto de secta en este momento, por lo que Shenlong decidió dejar de perder el tiempo y darse prisa y encontrar a alguien a quien vender sus píldoras para romper la barrera de ki. Shenlong miró alrededor del primer piso, pero como no encontró a nadie que comprara píldoras aquí, decidió pasar al segundo piso del pabellón del tesoro. El segundo piso tenía muchas menos personas en comparación con el primer piso, y cuando entró vio a algunas chicas jóvenes con túnicas amarillas dando instrucciones a las personas que llegaron al piso. Una de las chicas con túnicas amarillas se acercó a Shenlong vestida de negro mientras le preguntaba cortésmente. Hola. Señor, bienvenido al pabellón del tesoro, Meiji puede ayudarte. Aparentemente, el nombre joven era Meiji y ella estaba allí para ofrecer instrucciones a quienes ingresaron al segundo piso. Shenlong tosió una vez tratando de cambiar su voz en un tono mucho más pesado que el habitual, como dijo. Sí. He oído que el pabellón del tesoro compra y vende píldoras, ¿correcto? Meiji miró a Shenlong y respondió sonriendo. Sí. Señor, si desea comprar píldoras, hay muchas píldoras de mejor calidad que el piso anterior aquí en el segundo piso. Sin embargo, en caso de que desee vender píldoras, es probable que no obtenga un buen trato ya que nuestro pabellón del tesoro tiene un gran stock de muchos tipos diferentes de píldoras. A menos que, por supuesto, señor esté planeando vender una píldora de rango 4 o algún otro tipo de píldora rara, en ese caso, las cosas serían diferentes. Aunque Meiji explicó todo clara y cortésmente, no tenía grandes esperanzas para Shenlong, ya que la mayoría de los alquimistas que vinieron a vender sus píldoras aquí, generalmente terminarían dejándose abatidos. El pabellón del tesoro tenía sus propios alquimistas para refinar las píldoras, y no necesitaba depender de alquimistas no afiliados como ellos. Shenlong miró a Meiji mientras respondía nuevamente con su voz pesada. De hecho, tengo algún tipo de píldoras especiales que deseo vender. En ese caso. Por favor sígueme. Meiji dijo mientras llevaba a Shenlong a una habitación relativamente grande cerca del final del segundo piso, donde los alquimistas podían evaluar sus píldoras. Luego se inclinó cortésmente mientras decía. Señor. Espere hasta que llame a un alquimista de nuestro pabellón del tesoro para que venga a evaluar sus píldoras. Shenlong asintió y Meiji salió de la habitación por un tiempo. La habitación estaba relativamente vacía, ya que solo tenía una mesa grande en el centro y 2 sofás en cada extremo de la mesa. Shenlong se sentó en un sofá mientras esperaba que Meiji regresara. Menos de 10 minutos después, ella siguió a un hombre con túnicas blancas que tenía una insignia blanca con 2 estrellas y un pequeño caldero en el pecho.
El hombre parecía tener más de 30 años y tenía una mirada plácida en su rostro mientras miraba al negro Shunlong y se sentaba frente a él sin preguntar para aprobación o cualquier saludo de antemano. Meiji le presentó rápidamente al hombre a Shunlong mientras ella decía: Señor, este es el Alto Wonbo, un alquimista de rango 2 y un tasador de nuestro pabellón del tesoro. Shunlong asintió con la cabeza ante las palabras de Meiji, mientras de repente escuchaba a Wonbo hablar. Por favor, dime qué píldoras deseas vender a nuestro pabellón. Con suerte, no perderás mi precioso tiempo. La cara de Shunlong sonrió debajo de su túnica negra. Tengo algunas píldoras para romper la barrera aquí. Eché un vistazo, dijo mientras recuperaba una botella del interior de su túnica. Me llamaste hasta aquí para tomar unas pastillas para romper la barrera de ki. Incluso nuestros alquimistas de grado de bronce de rango 1 pueden crear este tipo de píldora pésima, exclamó el arrogante alquimista de grado de bronce de rango 2 Wonbo cuando estaba listo para salir de la habitación. Shunlong no le respondió, todo lo que hizo fue abrir la botella con sus píldoras ki para romper barreras y la expresión de Wonbo cambió instantáneamente. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 35, 35 Precio impresionante. Tan pronto como Wonbo olió la fragancia emitida por las píldoras ki para romper barreras que Shunlong había traído, su expresión arrogante desapareció instantáneamente cuando sus ojos se concentraron y se sentó derecho en el sofá frente a Shunlong. Como alquimista, definitivamente entendió que esta píldora no era solo una píldora para romper barreras ki. Mientras tanto, la expresión de la joven Meiji se había puesto completamente pálida. Se había olvidado de preguntar qué píldora deseaba vender este señor a su pabellón del tesoro antes de llevarlo a la sala de evaluación. Ella tartamudeó como dijo con voz débil. Señor Wong, por favor perdóname. No verifiqué qué píldora deseaba vender este señor antes de llevarlo a la habitación. Ilitis. Cállate. Wonbo dijo con voz seria que ni siquiera miró a Meiji. Sus ojos completamente centrados en la botella de píldoras en las manos de Shunlong. Shunlong cerró la botella pero no la devolvió dentro de su túnica, simplemente se quedó sentado en el sofá mientras miraba a Wonbo, quien de repente se puso de pie. Wonbo luego se inclinó cuando dijo: Señor, por favor perdóname por mi falta de respeto antes. Personalmente iré y llamaré a Jin, un alquimista de grado 3 de nuestro pabellón del tesoro para evaluar estas píldoras, espere aquí. La voz de Wonbo estaba llena de súplicas, ya que seguía inclinándose y disculpándose. Shunlong no dijo nada, solo agitó la mano cuando Wonbo lanzó una sonrisa aliviada antes de salir corriendo para llamar a ese señor Jin en la habitación. Señor Jin, que también estaba vestido de la misma manera que Wonbo, excepto que la insignia blanca en su pecho tenía 3 estrellas en lugar de 2, llegó a la habitación con Wonbo a cuestas y cuando entró, sus ojos se volvieron para mirar al negro Shunlong y la botella de píldoras en sus manos. Señor Jin luego le dijo a Shunlong: hermano, escuché que deseas vender algunas píldoras especiales para romper la barrera de ki. Permítame inspeccionarlos por un tiempo antes de que pueda dar una evaluación adecuada sobre sus efectos. De hecho, echa un vistazo y dime qué piensas, respondió Shunlong mientras colocaba la botella de píldoras ki para romper barreras sobre la mesa frente a él. Hasta ahora, ni Wonbo ni Sr. Jin habían logrado determinar el nivel de cultivo de Shunlong, lo que les hizo tener algunas dudas en sus corazones. Naturalmente, no sabían que Shunlong estaba entrenando en el Vergaso de Monarca y se había retractado por completo de su aura, y eso les hizo suponer que el nivel de cultivo de Shunlong estaba por encima del suyo. Sr. Jin entonces, abrió la botella y su expresión estaba tan aturdida como la de Wonbo cuando inhaló esta fragancia de las píldoras ki para romper barreras antes. Sacó una píldora de la botella y la inspeccionó con mucho cuidado durante un tiempo antes de volver a ponerla dentro. Luego, con prudencia, devolvió la botella de píldoras en las manos de Shunlong antes de decir: hermano. Ah no, quiero decir señor, si deseas vender estas píldoras a nuestro pabellón del tesoro, estaríamos más que felices de comprarlas. Sr. Jin reflexionó un poco más antes de apretar los dientes y decir: hay 2 formas para que las personas mayores vendan estas píldoras. El primero, si no tiene prisa, sería venderlos en nuestra subasta mensual que tendrá lugar dentro de 15 días, aquí en nuestro pabellón del tesoro. Cuando Sr. Jin terminó de hablar, tomó algo brillante de su anillo espacial y dijo: esta es la invitación VIP a nuestra subasta mensual.
Si el señor decide asistir, por supuesto, verá la subasta desde una de nuestras cabinas VIP privadas. Yo, Jin Shin, espero que el señor asista a la subasta ya que habrá muchas cosas buenas para comprar. Shunlong aceptó la brillante invitación de color plateado y la puso en su túnica mientras Jin Shin continuaba. La segunda forma sería que las personas mayores vendan las píldoras directamente a nuestro pabellón. Aunque el beneficio no será tan alto como si la persona mayor los vendiera en la subasta, nuestro pabellón del tesoro todavía los comprará en 500 puntos de secta por cada píldora. Shunlong casi se ahoga cuando escuchó el precio al que Jin Shin estaba dispuesto a comprar las píldoras Ki para romper barreras. Las píldoras normales para romper la barrera de Ki solo se vendieron por alrededor de 50 puntos de secta cada una, pero Jin Shin estaba dispuesto a pagar 10 veces el precio normal por las píldoras de Shunlong. Shunlong se sorprendió, pero Jin Shin tomó su silencio como una señal de disgusto, por lo que dijo apresuradamente: Señor, no es que te esté dando una oferta intencionalmente baja, es solo que aunque estas píldoras son excepcionales y algo que nunca antes había visto, todavía son píldoras de rango 1 al final, ya que fueron inventadas por hierbas medicinales de rango 1, por lo tanto, solo puedo ofrecerle esto. ¿Baja oferta? Shunlong pensó cómo se considera esto una oferta baja. Esperaba que este tipo me ofreciera alrededor de 100 puntos de secta por cada píldora, esta vez me he vuelto rico. Shunlong tuvo suerte de estar usando la túnica negra, o su expresión encantada habría regalado todo al instante. Shunlong se compuso rápidamente, y contrario a las expectativas de Jin Shin, dijo: Muy bien. Esta vez los venderé directamente a tu pabellón del tesoro. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 36, 36 Recolección de ingredientes medicinales. Jin Shin estaba extremadamente emocionado. Esta fue una versión mejorada nunca antes vista de la píldora normal Ki para romper barreras, y como alquimista de grado de bronce de rango 3, podía entender fácilmente los efectos de una píldora de rango 1 después de inspeccionarla por un tiempo. ¿Quién sabe? Tal vez si tengo la suerte, este señor incluso puede darme la receta de esta píldora mejorada para romper barreras Ki al final. Aunque Jin Shin tenía estos pensamientos en mente, no trató de empujar su suerte por temor a incurrir en el disgusto de Shunlong. Sin embargo, Jin Shin ahora estaba decidido a hacer todo lo posible para dejar una buena impresión en Shunlong. Como Shunlong había dicho que los venderá directamente al pabellón del tesoro esta vez, debe haber querido decir que venderá más píldoras en el futuro, pero probablemente los subastará y no los venderá directamente al pabellón como lo hizo esta vez. Quizás este señor podría gustarme y aceptarme como discípulo. Entonces aprenderé todo tipo de recetas de píldoras preciosas como esta jejeje. Jin Shin ya había comenzado a soñar despierto, e incluso su baba había comenzado a gotear desde la esquina de su boca. Shunlong estaba un poco disgustado al mirar su expresión, mientras que los rostros de Meiji y Wonbo se habían vuelto rojos de vergüenza. Tos. Shunlong tosió una vez para despertar a Jin Shin antes de decir: También necesito comprar algunas cosas de tu pabellón del tesoro esta vez. Jin Shin se dio cuenta de su error, ya que esta era una exhibición muy vergonzosa para un alquimista de grado de bronce de rango 3, por lo que dijo apresuradamente: No te preocupes, señor. Solo dime lo que necesitas y personalmente iré y traeré todo. En ese momento, una idea repentina llegó a la mente de Jin Shin, ya que tomó algo de su anillo espacial antes de entregárselo a Shunlong. Señor, acepte esta tarjeta VIP como regalo de nuestro pabellón del tesoro. Puede darle un descuento del 40% en todo lo que compra directamente en nuestro Treasure Pavilion. Desafortunadamente, esta tarjeta VIP no cuenta dentro de las subastas de nuestro pabellón, pero aún puede ser útil para cuando los altos directivos visiten nuestro pabellón. Shunlong quedó asombrado por las características de esta tarjeta VIP. Tenía el mismo uso que los privilegios de Fugraso dentro del pabellón del tesoro. Shunlong se rió y aceptó la tarjeta VIP mientras expresaba su agradecimiento a Jin Shin, antes de enumerar los ingredientes que necesitaba. Necesito 40 juegos de Onei Fruit. Blue Striped Grass. 5, Leafet Gigante Flor y Grizzly Crescent Rot. También necesito un Ganoderma de raíz blanca, un loto de sangre de al menos 50 años de edad, una fruta de espíritu de fuego, una hierba de elemento de agua así como media botella de veneno de rango 3 pitón de lengua negra.
Jin Shin estaba entusiasmado de poder dejar una buena impresión después de su error anterior, pero cuando escuchó la segunda parte de los ingredientes que Shunlong había enumerado, su rostro palideció repentinamente. Dijo en un tono casi llorando. Señor, aunque nuestro pabellón del tesoro tiene algunos de estos ingredientes, no estoy seguro de si tenemos todo lo que usted enumeró en este momento. Shunlong estaba un poco decepcionado ya que su cabeza originalmente pensó que podía reunir todo en el pabellón de Treasure, pero al final, todavía agitó la mano y dijo. Entiendo. Solo dime qué hay disponible. Ya vi la ganoderma de raíz blanca en el primer piso, pero si no tienes el resto de estas hierbas, lo entenderé. Jin Shin parecía aliviado de que el señor fuera tan comprensivo, y dijo. Señor. Por favor, dame un momento para verificar, volveré muy pronto. Shunlong asintió y Jin Shin salió rápidamente de la habitación. Media hora después, Jin Shin regresó, y mientras agitaba la mano, la mesa previamente vacía estaba casi llena de hierbas medicinales. Señor. Aquí están los 40 juegos de Onei Fruit. Blue Striped Grass. 5, Leafet Gigante Flower y la Grizzly Crewing Rod. Su costo total sería de 560 puntos de secta, pero teniendo en cuenta el descuento del 40% de la tarjeta VIP de Senior, el costo final es de solo 336 puntos de secta. Luego, Jin Shin tomó algunas cosas más de su anillo espacial cuando introdujo cada ingrediente con gran celo. Este es el loto de sangre que pidió la persona mayor y tiene casi 100 años. Su precio con la tarjeta VIP de Senior es de solo 300 puntos secta de los 500 originales, mientras que este es el Ganoderma de raíz blanca que requiere Senior y su precio final sería de 120 puntos sec. Jin Shin luego señaló una pequeña botella llena de líquido negro sobre la mesa y dijo. Señor. Este es el veneno de una pitón de lengua negra de rango 3, y su precio es de solo 900 puntos sec. También pregunté específicamente sobre la fruta del espíritu de fuego y la hierba del elemento agua y aunque no están disponibles en nuestro pabellón del tesoro en este momento, de hecho, descubrí dónde puede adquirirlos los adultos mayores. Los ojos de Shunlong se iluminaron cuando escuchó que Jin Shin tenía información sobre los últimos 2 ingredientes que necesitaba. Si realmente pudiera tener en sus manos la fruta del espíritu de fuego y la hierba del elemento agua y refinar la píldora de destrucción interna de rango 2, entonces podría llegar a la primera etapa del cuerpo eterno del monarca. Basándose en las escenas que Shunlong había presenciado dentro de su mente, el poder del cuerpo eterno del monarca fue más que impactante. ¿Dónde puedo encontrarlos? Shunlong preguntó. Aunque su tono era pesado, Jin Shin no dejó de notar la inconfundible emoción en su voz y eso lo dejó perplejo. Este señor es definitivamente alguien que ha alcanzado al menos el grado de plata de rango 1 como alquimista. Solo por la perfección de sus píldoras ki para romper barreras. Aunque la fruta del espíritu de fuego y la hierba del elemento agua son hierbas medicinales de rango 2 relativamente raras, no deberían ser tan raros para un anciano o tener tanto encanto para él. Aunque Jin Shin estaba algo perplejo, todavía respondió a la pregunta de Shunlong. ¿Deberían aparecer dentro de 15 días? En nuestra subasta del pabellón del tesoro. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 37, 37 Arena Match. Shunlong ya estaba interesado en participar en la subasta, pero ahora que escuchó que los últimos 2 ingredientes que necesitaba probablemente aparecerían allí, asistir a la subasta dentro de 15 días se convirtió en una de sus principales prioridades. Señor. Después de deducir el costo de los 40 juegos de hierbas de rango 1, el ganoderma de raíz blanca, el loto de sangre y el veneno de pitón de lengua negra, nuestro Treasure Pavilion todavía debe 844 puntos de secta para las píldoras ki para romper barreras. Jin Shin dijo, mientras sacaba su secta identificando a Jade y transfería la cantidad restante a Shunlong. Shunlong entonces, de repente notó un problema, no tenía un anillo espacial para llevar todas las cosas que había comprado hoy. Respiró hondo mientras engrosaba su rostro y le dijo a Jin Shin. También necesitaré una bolsa grande. Parecía que Jin Shin no entendía hasta que Shunlong señaló con el dedo la mano derecha y dijo. Recientemente me encontré con un accidente y me robaron el anillo espacial. Hasta que encuentre al culpable y lo recupere, obviamente tengo que cargar todo yo mismo. Por eso uso estas túnicas negras, para no ser reconocido mientras llevo mis cosas conmigo. Incluso Shunlong se admiraba a sí mismo y su capacidad para decir tonterías a plena luz del día.
Jinxing mostró una mirada de comprensión como si acabara de darse cuenta de la situación del anciano y le dijo a Meiji: rápidamente traiga una bolsa para personas mayores. Meiji salió corriendo y pronto regresó con una gran bolsa negra que Shunlong llenó con los ingredientes sobre la mesa. Los ojos de Jinxing y Wonbo se retorcieron, viendo esos ingredientes por valor de más de 1000 puntos de secta llenar una bolsa como si fueran algún tipo de productos baratos que podrías recoger desde el costado de la carretera, pero no se atrevieron a comentarlo. Aunque la cara de Shunlong era bastante gruesa y podía ignorar sus reacciones, todavía había comprado todo lo que necesitaba de este viaje al pabellón del tesoro, así que se despidió de Jinxing y el resto cuando se fue para regresar a su habitación en la posada. Después de que Shunlong salió de la sala de evaluación, Jinxing miró a Wonbo y Meiji y dijo: ustedes lo hicieron muy bien hoy. Pero recuerde, si en el futuro este señor regresa a nuestro pabellón del tesoro, debe asegurarse de informarme de inmediato. Hizo hincapié en las últimas palabras y Wonbo y Meiji asintieron antes de que todos salieran de la habitación. En el camino de regreso, Shunlong encontró por primera vez un rincón aislado cerca de la posada en la que se estaba quedando y después de volver a su túnica discípula externa, regresó a su habitación donde colocó la gran bolsa negra que estaba llena de ingredientes medicinales en el suelo. Shunlong suspiró mientras decía: realmente es difícil caminar sin un anillo espacial. Necesito obtener uno pronto o en el futuro estaré en problemas si tengo que llevar tantas cosas nuevamente solo. Aunque Shunlong había dicho eso, sabía que un anillo espacial era definitivamente muy costoso si incluso Fugraso aún no tenía uno, pero estaba decidido a preguntar al respecto la próxima vez que visitara el pabellón del tesoro. Después de que Shunlong dejó la bolsa negra con los ingredientes en su habitación, fue a buscar al posadero para pagar los 4 puntos de la secta durante el próximo mes también. Como Shunlong ahora tenía 845 puntos de secta en su secta que identificaba a Jade, los miserables 4 puntos de secta que su habitación costó durante un mes no significaron mucho para él ahora. Después de pagarle al posadero, Shunlong decidió comer afuera hoy. Aunque había comido la comida que la posada entregaba en su habitación todos los días, era comida de la más baja calidad y tener que comerla durante un mes, ya había hecho temblar el estómago. Although Shunlong couldn't be considered rich right now, with 841 sect points on him, he was definitely not poor anymore, so he chose a relatively good restaurant to eat. Eat both meat and vegetables until he was full, and although the winner couldn't compare to the mystifying fragrance pavilions, it was still much better than the plain butter he drank every day for the past month that he was locked inside his room. As Shunlong paid the bill and left the restaurant, he noticed a commotion around him, as most disciples on the street were all heading towards the east of the city. Shunlong stopped a young man who was running and asked: excuse me brother? Why were you in such a hurry? The young man that Shunlong had stopped looked at him as if there was an alien inside. ¿No has oído? Hoy es el partido de arena entre Xiao Huyan y Lei Peng. El ganador avanzará a las 100 mejores filas de la arena. Tan pronto como este discípulo terminó su explicación, corrió hacia el este de la ciudad. ¿Arena coincide? ¡Qué interesante! Shunlong pensó para sí mismo mientras él también seguía a la multitud apresurada. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 38, 38 reuniones en la arena. Después de una hora de caminata, Shunlong había llegado frente a una gran arena. La línea que la multitud había formado frente a la arena fue tan larga que tardó más de 30 minutos hasta que Shunlong finalmente entró. Cuando Shunlong entró y encontró un asiento para ver el partido entrante, en realidad notó un par de caras familiares mirándolo desde unos pocos asientos lejos de él. Este par fue Xiao Shitou y Lin Wu. Cuando Xiao Shitou notó a Shunlong, que acababa de sentarse para ver el partido, se acercó a su lado mientras decía: jaja. Shunlong, ¿en qué pequeño mundo vivimos? Entonces Xiao Shitou bajó la voz mientras le susurraba a Shunlong: no he olvidado la humillación de nuestra lucha en el Palacio Imperial. Y definitivamente me aseguraré de devolverte el dinero ahora que he avanzado al rango 7. Shunlong miró a Xiao Shitou burlonamente y ni siquiera se molestó en bajar la voz cuando dijo: está bien. Si no aprendes tu lección, me aseguraré de darte una bofetada más fuerte esta vez. Cuando Xiao Shitou escuchó las palabras de Shunlong, un recuerdo humillante resurgió cuando sus ojos brillaban de ira. Justo entonces, Lin Wu dio un paso adelante como dijo en voz alta, casi como si quisiera que todos aquí la escucharan.
Shunlong. Veamos cuánto tiempo más puedes actuar arrogante. El hermano mayor del hermano Shitou es el hermano mayor Xiao Huyan y ocupa el puesto 100 en el ranking de la arena. El hermano Shitou ya no es una persona que alguien como tú pueda ofender. Se sorprendió a la gente al descubrir que este joven era en realidad el hermano menor de Xiao Huyan. Los espíritus de Xiao Shitou se levantaron cuando vio a todos a su alrededor mirándolos en estado de shock y con su renovada confianza, dijo: Shunlong. Si te arrodillas frente a mí ahora y me pides que te perdone, puedo decirte una buena palabra delante de mi hermano mayor más tarde. Pero si te niegas, HMPH, no pienses que el segundo joven maestro de la familia Lu puede protegerte para siempre. Jaja. Debes pensar que tu hermano mayor es realmente poderoso, ¿eh? De repente se escuchó una voz detrás de Xiao Shitou y Lin Wu. Cuando Xiao Shitou volvió la cabeza, vio a Lu Wen y a Fu Graso, junto con otro joven con una constitución corpulenta y una cabeza calva detrás de ellos. El que había hablado justo ahora era obviamente Fu Graso. Mientras todos miraban a Xiao Shitou y Lin Wu, el hombre corpulento junto a Fu Gordo habló mientras le preguntaba a Xiao Shitou en un tono desdeñoso: ¿Crees que tu hermano es invencible en la arena? Apenas está raspando en el rango centésimo. Xiao Shitou estaba enfurecido con este hombre que se atrevió a menospreciar a su hermano y le preguntó con voz furiosa: ¿Quién crees que eres para atreverte a hablar así de mi hermano mayor? Justo entonces, algunos de los espectadores habían comenzado a susurrar entre ellos: ¿Oye? ¿No es ese Fu Peizi? ¿Qué? ¿El que ocupa el puesto 17 en el ranking de arena? Sí. Lo vi cuando desafió a la 15ª persona en el ranking, Li Shuchun, hace un mes. Cuando Xiao Shitou escuchó quién era este hombre corpulento, su coraje se desinfló instantáneamente ya que ahora se parecía a un globo reventado. Incluso su hermano no era rival para Fu Peizi, y mucho menos para el que estaba justo en el rango temprano 7 en condensación de Ki. ¿Por qué está Fu Peizi aquí para ver un partido que determinará los 100 mejores? Ah, ¿no sabes esto? Escuché de mi primo que trabaja en la sección de misiones del edificio de administración, que Fu Peizi y Lei Peng son buenos amigos. El grupo de Luen ignoró las conversaciones a su alrededor cuando presentaron a Fu Peizi a Shunlong. Hermano Shun. Este es mi primo Fu Peizi, y él está en el top 20 en el ranking de la arena. Saludos hermano Fu. Shunlong saludó a Fu Peizi. Pero Fu Peizi ni siquiera asintió con la cabeza en respuesta, sin molestarse en hablar realmente con Shunlong mientras estaba sentado en su asiento con los ojos cerrados. Y mucho menos Shunlong, incluso Fu y Luen gordos fruncieron el ceño ante el comportamiento de Fu Peizi, pero Shunlong agitó la mano, indicando que realmente no le importaba, ya que en cambio comenzaron a conversar entre los tres. Fu Peizi no entendió por qué su primo se asociaría con este débil patán que vino del mundo mortal, pero no le ahorró a Shunlong una segunda mirada mientras esperaba que comenzara el partido en la arena. Shunlong fue el primero en hablar. Hermanos, ¿por qué hay tanta gente aquí para un partido que solo determinará el puesto 100 en el ranking de la arena? Shunlong ya había escuchado esto de las discusiones a su alrededor, pero no podía entender por qué había tanta gente reunida para ver este partido. Fatifu luego suspiró mientras decía: ¿En el futuro? Definitivamente debes ingresar a las 100 mejores filas de la arena, si alguna vez quieres convertirte en un discípulo interno. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 39, 39 Arrogante Fu Peizi. El interés de Shunlong se despertó mientras Fu Graso seguía explicando. En la secta de la nube flotante hay 4 formas de convertirse en un discípulo interno. La primera forma es convertirse en un experto en grado celestial y tener menos de 100 años. La segunda forma sería nacer en una gran familia como la mía o la de Luen, entonces puedes ingresar directamente a la secta como discípulo interno. Sin embargo, aunque esto es técnicamente posible, incluso las familias como mi familia Fu o la familia Lu de Luen solo pueden enviar muy pocos discípulos para entrar directamente como discípulos de la secta interna. Entonces, este método es el más poco común de todos. La tercera forma sería que un anciano de la secta se enamorara de ti y te aceptara como discípulo directo. Pero debido a cuán estrictos son sus requisitos, este método es casi tan poco común como el segundo. Y la cuarta y última forma de convertirse en un discípulo interno de la secta es alcanzar los primeros 100 rangos en la arena y tener la oportunidad de luchar contra un discípulo interno de la secta. Shunlong luego preguntó:
Entonces, si alguien entra en los primeros 100 rangos, puede desafiar a un discípulo interno de la secta. Luen fue quien respondió esta vez. No es exactamente así. Sin embargo, estar en el top 100 en la arena, generalmente significa que estás entre los 100 discípulos más fuertes de la secta externa. Al final del año, se te puede dar la oportunidad de luchar contra un discípulo de la secta interna y, según los resultados del partido, puedes ser ascendido a discípulo interno y se te permitirá entrar en el centro de la ciudad. Shunlong miró a su alrededor mientras exclamaba. Entonces esa es la razón por la que la arena está tan llena. A pesar de que es solo una combinación para los 100 mejores. ¿Solo el top 100? La secta tiene más de 200,000 discípulos de la secta externa. ¿Es fácil convertirse en uno de los mejores 100? Esta vez fue Fu Peizi quien habló con ira oculta en su voz. Shunlong entendió que involuntariamente había menospreciado el top 100 y por eso Fu Peizi parecía estar enojado, sin embargo, no estaba dispuesto a retroceder cuando respondió. Ah. Ya veo, así que el top 100 debe ser realmente increíble e intocable por mortales como yo en tus ojos, ¿verdad? En ese caso, ¿qué son los discípulos de la secta interna para ti? ¿Dioses? No era que Shunlong estuviera menospreciando intencionalmente a los 100 mejores discípulos externos, sino que él mismo ya había establecido objetivos mucho más elevados que eso. No había forma de que se detuviera en la ciudad exterior de la secta de nubes flotantes. Su objetivo era volverse tan fuerte que nadie más pudiera decidir su destino por él, y sabía que ya tenía los medios para lograrlo entrenando lo más duro posible en la técnica Monarch's Hourglass. En cuanto a personas como Fu Peizi que ya se habían vuelto complacientes al estar en el ranking de los 20 mejores en la arena, tarde o temprano sería superado por otros con ese tipo de mentalidad. El mundo de la cultura fue cruel y no fue muy diferente al mundo mortal en el sentido de que comerás o serás comido. Si no te esforzaras por fortalecerte, otros dictarían tu destino por ti en el futuro. Exactamente. A mis ojos, usted y todos los demás del mundo mortal son todas hormigas. Incluso que Xiao Huyan es solo una hormiga un poco más grande en mis ojos. Solo pretendo ser más fuerte a medida que subo por las filas de la arena, y mis únicos oponentes son los que están en el ranking de los 15 mejores. No pongo a ninguno de ustedes en mis ojos, ya que ni siquiera están en condiciones de hablar conmigo. No sé qué ve el joven maestro en ti, pero a mis ojos nunca serás más que una hormiga. Después de que terminó de hablar, Fu Peizi se levantó y se fue. Hermano Shun. Por favor, perdóname. Suele ser arrogante, pero esta vez pasó de largo. Aunque todavía no soy lo suficientemente fuerte como para darle una lección, me aseguraré de que obtenga lo que se merece después de que regresemos con la familia. Los ojos de Fati Fu casi escupían fuego en este punto mientras miraba la espalda de Fu Peizi. Sin embargo, Shunlong solo sacudió la cabeza. ¿No es tu culpa? ¿De qué te disculpas? Es obvio que es demasiado arrogante y no coloca a nadie aquí en sus ojos, sin embargo, me aseguraré de enseñarle en el futuro, cuán equivocadas fueron sus palabras de hoy. Derecha. Con el talento del hermano Shun, no tardará muchos años en alcanzar las últimas etapas del grado terrestre, ya que ya está en la cima del rango 6 en condensación Ki. Antes de que Shunlong pudiera responder a las palabras de Fugraso, se escucharon exclamaciones repentinas de la multitud cuando dos jóvenes ya habían pisado el centro de la arena. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias. Capítulo 40, 40 secreto abierto son Xiao Huyan y Lei Pong. La gente de la multitud exclamó mientras todos miraban el centro de la arena. Allí, dos jóvenes estaban parados uno frente al otro. Ambos llevaban túnicas amarillas, sin embargo, cada uno de ellos llevaba un arma diferente en la espalda. Uno de ellos era relativamente guapo y llevaba un martillo de hierro en la espalda. Shunlong entendió instantáneamente quién era este hombre, ya que su rostro se parecía mucho al de Xiao Shitou. ¿Esa persona es Xiao Huyan? Dijo Luen mientras señalaba a esa persona con el martillo en la espalda. ¿Bastante seguro? Pensó Shunlong mientras asintió con la cabeza. La persona con el cabello rubio y la lanza en la espalda es Lei Pong, que ocupa el puesto 101 en el ranking de la arena. Fati fue interjectado y justo cuando estaba a punto de seguir explicando, Xiao Huyan comenzó a hablar. Lei Pong, ¿realmente crees que tienes una oportunidad contra mí? Ya perdiste conmigo una vez y definitivamente volverás a perder la segunda vez. Xiao Huyan.
No pienses que soy la misma persona que era hace 4 meses. Ya estabas en la cima del rango 5 de grado terrestre, mientras que yo solo estaba en las etapas medias del rango 5. Pero hoy, el resultado será diferente. Bien. Entonces, muéstrame cómo las cosas serán diferentes esta vez, dijo Xiao Huyan en un tono burlón, cuando todo su cuerpo comenzó a transformarse en una sustancia similar a una roca, mientras sostenía su martillo en sus manos. Este es el cuerpo de roca de Xiao Huyan. En el mismo reino, casi no hay ataque que pueda romper sus defensas y dañarlo. ¿Eso no es seguro? El arte de truenos de Lei Pong es extremadamente fuerte. Ahora que también ha avanzado en el pico del rango 5 en el grado terrestre, definitivamente puede ganar esta vez. La multitud estaba discutiendo cómo procedería la batalla cuando Lei Pong sacó su lanza y corrió hacia Xiao Huyan. Sus estilos de lucha son completamente diferentes. Lei Pong se enfoca en atacar, mientras que Xiao Huyan se enfoca en la defensa. Justo cuando Luen terminó de hablar, Lei Pong había llegado frente a Xiao Huyan y su lanza se atravesó hacia el cofre de Xiao Huyan. Xiao Huyan tropezó 6 pasos hacia atrás mientras vomitaba sangre. No había ningún agujero en su cuerpo de roca, pero partes de su armadura de roca se rompieron cuando cayeron al suelo después de que el ataque de Lei Pong se conectara. Las caras de Xiao Shitou y Lin Wu palidecieron cuando vieron a Xiao Huyan lesionado. Sin embargo, Xiao Huyan no parecía tener mucho dolor y su cuerpo rocoso se estaba recuperando lentamente, mientras miraba a Lei Pong y decía: tus ataques son fuertes pero demasiado malos para que todavía no seas rival para mí. Lei Pong lo miró con confianza y respondió: ¿no vomitaste sangre de solo uno de mis ataques? Quiero ver qué te hace tan arrogante frente a mí. Sin embargo, justo cuando Lei Pong estaba a punto de atacar nuevamente, el aura en el cuerpo de Xiao Huyan comenzó a elevarse cada vez más, desde el pico del rango 5, todo el camino hasta que se estabilizó en el rango temprano 6 de la etapa terrestre. Lei Pong no detuvo su movimiento cuando atacó de nuevo, pero en lo profundo de sus ojos, se podían ver rastros de ira y desánimo. Xiao Huyan paró fácilmente el ataque de Lei Pong con su martillo, mientras enviaba un golpe al pecho de Lei Pong, quien luego fue enviado volando al borde de la arena. Lei Pong se puso de pie, con sangre saliendo de sus labios mientras le preguntaba: ¿cuándo llegaste a la etapa temprana del rango 6? Xiao Huyan no respondió a su pregunta, sino que se hizo una. ¿Crees que eres el único que está mejorando aquí? Incluso si estás en las primeras etapas del rango 6, no tendrás ninguna posibilidad contra un discípulo interno dentro de 5 meses, así que deja de actuar tan presumido. Lei Pong fue exasperado cuando dijo esto. Si soy rival para un discípulo interno o no, no debería preocupar a alguien como tú que ni siquiera puede alcanzar el top 100, ¿verdad? Lei Pong abandonó la arena abatidamente, ya que Xiao Shitou y Lin Wu se apresuraron rápidamente a felicitar a Xiao Huyan, antes de salir tranquilamente de la arena. Shunlong estaba a punto de despedirse de Fui Luen, cuando Fugrasos miró a Shunlong con seriedad. Hermano, debes hacerlo mejor y mejorar tu fuerza tanto como sea posible. He oído que un alquimista en nuestro pabellón del tesoro de alguna manera encontró un ki para romper barreras mejorado píldora que puede permitir que las personas ingresen directamente a las primeras e incluso a las etapas medias del rango 7 en condensación ki. Traté de comprar uno para ti, pero todos fueron comprados por algunos de los niveles superiores de la secta. Shunlong y Luduen quedaron atónitos por las palabras de Fat, y una sensación cálida comenzó a extenderse en el corazón de Shunlong. Lo que te voy a decir es un secreto a voces, así que presta atención. Debe mejorar su fuerza tanto como pueda en los próximos 2 meses. Porque hay 2 meses antes de que comience el examen de la secta externa. Visite y lea más novedades para ayudarnos a actualizar el capítulo rápidamente. Muchas gracias.